otro lado de los miedos está todo lo que deseas en esta vida. Esto lo dijo uno de los 12 Master Coaches que hay en todo el mundo y a lo largo de este Expertise compartiremos con él. Gracias a la pasión y a la determinación con la que Joaquín Ceballos ha compartido su conocimiento, ha logrado inspirar a más de 100.000 personas alrededor del mundo con sus técnicas de alto impacto. Catedrático, empresario, diplomático, exministro y ahora es uno de los 12 Master Coaches a nivel mundial. Esto es tan solo un poco de Joaquín Ceballos, quien con su experiencia en técnicas de alto impacto ha llegado a más de 100.000 personas con sus seminarios, buscando inspirar a quienes lo escuchen. Caminar sobre fuego y vidrios rotos, romper tablas con las manos y flechas con el cuello. Todo esto se ve imposible, ¿verdad? Pero cuando escuchas a Joaquín Ceballos, sientes que se vuelve posible. Se graduó de Economía en Stanford, es ex ministro de Estado, negociador en procesos de paz, empresario y además uno de los 12 Master Coachings en el mundo que ha llevado sus seminarios por varios países, buscando inspirar a las personas para demostrarles que los imposibles solo están en su cabeza. Y él nos acompaña en una nueva edición de Expertise. Bienvenido, Joaquín, qué gusto tenerlo aquí en una edición más de... Gracias, me siento en casa. ¿Qué más puede pedir uno que lo entrevisten jóvenes y toquemos temas de actualidad, de los que ustedes quieran? Ese es el propósito, que se sienta en casa, que tenga esa libertad, esa apertura con nosotros, que nos responda y nosotros poder escuchar sus respuestas. Muy bien. Bueno, pues demos inicio. Me parece, muy bien. Revisando un poco su hoja de vida, nos damos cuenta que usted es una persona con mucha experiencia, muy preparada. Sabemos que estudió en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, Stanford. Y quisiéramos saber qué lo motivó a usted a seguir esta carrera de economía en esa universidad. Yo creo que como todo joven uno tiene muchas dudas. ¿Qué estudiar? A uno le preguntan, ¿qué vas a estudiar? ¿Vas a ser economista? ¿Vas a ser doctor? Y en etapas de la vida uno no sabe ni qué quiere. Y hay veces hace prueba-error, otras veces se consigue un mentor que te permita a ti esa curva de aprendizaje cogerla más rápido, ¿verdad? Otras veces simplemente vas experimentando. Yo en lo personal siempre quise ser empresario, ese fue mi sueño. Y ser empresario porque era una forma de generar, desarrollar mi creatividad, generar riqueza. Yo era joven y yo siempre decía, el éxito es igual a riqueza. Mira tú los conceptos. Y el éxito es cuando tú sobresales en relación a los demás. Y yo venía de un colegio, estuve interno a los 6 años, de los 6 hasta los 12 años, de un internado en Inglaterra. Y son internados muy fuertes, donde trabajan mucho tu carácter y conceptos. Entonces el concepto era, tú tienes que ser muy fuerte y vas a tener que enfrentar cosas en tu vida, unas pues por tus decisiones y otras porque la vida te las endosa y tienes que resolverlas. Y lo importante, me decían, es ganar, no es participar, es ganar. Y yo crecí con ese chip terrible de que tú tenías que ganar siempre. Y para ganar tenías que estar muy preparado porque el éxito era igual a riqueza, poder y una serie de conceptos que, pues, supongo me lo fueron inculcando. ¿Y en qué momento cambió ese chip? Cuando tú creces te das cuenta que la vida no tiene que ver con las cosas que logras, sino con lo feliz que eres. Y bueno, y ahora que usted habla de recetas, desafíos, usted ahora es Master Coach empresarial. ¿Qué desafío implicó para usted pararse frente a un público tan grande por primera vez? No, la verdad es que yo, como digo, dentro de mi ADN, tengo esa capacidad, ese don de comunicarme. Ese don no lo tiene todo el mundo, lo puedes desarrollar, pero para mí era natural. Mis primeros desafíos era cuando estaba en el colegio y me acuerdo que mis padres me dijeron, en la vida tú puedes ser muy inteligente y capaz, pero si no sabes comunicarte, es muy difícil que la gente te entienda o que tú inspires a la gente para lograr tu objetivo. Y entonces en el colegio mi padre me dijo, ándate a un seminario donde te van a enseñar a comunicarte con el público. Y fui y simplemente reafirmé que a mí me gustaba. Cuando más adelante ya era empresario y me tocaba salir a negociar con empresarios, mi relación era fluida porque era una conversación. Yo siempre digo que estás conversando con alguien y le quieres comunicar algo y cuando termine la comunicación tú quieres dejar algo en esa persona. Pero también tienes que saber
¿Qué es lo que tú quieres de esa conversación? Al final de la conversación, al final de la negociación, tú tienes que saber qué me voy a llevar. Y para eso tú también necesitas saber qué quiere la contraparte. Y en el mundo de los negocios es sumamente importante porque, claro, todo el mundo quiere lograr su objetivo, pero si no entiendes qué es lo que quiere la otra persona, es difícil la negociación, y la negociación necesita comunicación. Y después en la Cámara de Comercio estuve 6 años, pues todos los días teníamos prensa, y a mí me apasionaba porque, claro, uno aprende a relacionarse con las cámaras, con los micrófonos, pero siempre es importante que tengas algo que compartir y comunicar. Eso es, pero me apasiona. Y ahora un poquito hablando de este cambio que usted estuvo, ¿no? De su carrera al coaching empresarial. Nos comentaba que siempre detrás de cada decisión hay algo que nos impulsa, ¿no? Y quisiéramos saber cuál es ese punto de inflexión en la vida de Joaquín Ceballos que lo llevó a dar este cambio. A ver, yo creo que he hecho muchas cosas en la vida. Creo que he tenido la oportunidad de tocar el cielo con todo lo que te da fama, poder, reconocimiento, estatus, dinero para algunas personas. Y ese cielo para mí fue el tener los espacios para cumplir diferentes roles. Yo he sido diplomático, he sido profesor, he sido y soy empresario, he estado y he trabajado con organizaciones no gubernamentales, con ONGs. Creamos hace años la Fundación Natura cuando en aquella época pensaban que era la fundación de los pajaritos y los perritos, porque era el concepto que la gente tenía del medio ambiente. Y creamos la Fundación Natura, hicimos el primer canje de naturaleza por deuda, y con eso se financió en todos los colegios nacionales lo que era EDUNAT 1, EDUNAT 2, que era enseñarle a los jóvenes, que ahora son ustedes, los conceptos de lo que significaba medio ambiente. Hoy es un tema de actualidad, pero en esa época no. Y crear las cosas y pensar que lo que tú creas no es tuyo, tú lo creas como un mecanismo de comunicación a la sociedad, y entonces tienes que estar dispuesto a ceder espacios porque hay gente que viene atrás tuyo que también tiene aspiraciones de crecer, de liderar, y los buenos líderes son los que entienden que las sillas son prestadas, no son propias, ¿verdad? Entonces, estaba en la función, te decía, también estuve en el Estado, he sido 2 veces ministro de Estado, fui presidente de la Cámara, de la Federación de Cámaras, de la Asociación Iberoamericana de Cámaras, esto es Portugal, España, Brasil, México, etc. Y lo que me pasaba a mí es que no importa cuánto lograba, yo sentía mucho vacío personal. Y esto lo quiero compartir con los jóvenes porque hay veces pensamos que el éxito tiene que ver con todo lo que tú logras y coleccionas. Y cuando lo tienes, sientes un vacío porque dices, o sea, tu mente se vuelve loca. He tenido los mejores cargos, he ocupado las mejores posiciones. Tuve la oportunidad de conversar con presidentes como Bill Clinton, como el presidente de China, de España, de Brasil, de Argentina, de infinidad con Bill Gates. Y eso son experiencias, pero logras todo esto y te sientes vacío. Y como ser humano entras a veces en dudas y dices, yo pensé que esto del éxito, como yo lo concebía, me daba felicidad. Y sientes un vacío y cometes el primer error, que es pensar que lo que te hace feliz es lo externo. Necesito tener un carro para ser feliz, necesito casarme para ser feliz, necesito tener un buen trabajo para ser feliz. Y la felicidad es una puerta que se abre de adentro hacia afuera. Y yo siempre digo, si te enfocas en el dolor, tú vas a sufrir. Si te enfocas en el aprendizaje, tú vas a crecer. Yo decidí enfocarme en el aprendizaje, crecer. Pero eso no significa que mis emociones y mis sentimientos eran de vergüenza, de mucha pena, de mucho coraje. Y sanar esos sentimientos no es sencillo, porque todos tenemos sentimientos encontrados por distintas decisiones que hemos tomado en la vida. Cambia tu decisión, cambia tu vida. ¿Cuáles ahora, como guía motivacional, cuáles creen que han sido esas habilidades que le ha dado? Lo primero, yo creo que, y yo lo resumo siempre en frases, porque cuando haces resumes en una frase es más fácil que hacerte una explicación, que después lo haga, pero yo siempre digo, del otro lado del miedo está todo lo que tú quieres en tu vida es lo que tú toleras. Todos nos contamos una historia de lo que es nuestra vida, todos tenemos una historia, y así ves el mundo. Usted debe saber más que nadie que cada persona es un mundo diferente. Entonces queremos que nos cuente de qué forma están pensadas, desarrolladas las actividades de sus seminarios para que cada experiencia sea única en cada uno de sus
participantes? Muy bien, yo hago seminarios de transformación personal y empresarial. Es cómo te reseteo, porque las empresas invierten mucho dinero en capacitar a la gente y darle habilidades, pero tú sigues procesando la información de la misma manera. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar con la Universidad del Barça, con el equipo del Barça en España, cuando jugaba Messi, cuando jugaba Neymar, cuando jugaban Suárez, todos los grandes. Y entonces la pregunta es, ya no les vas a enseñar a ellos a patear el balón. La pregunta es, ¿cómo haces para que su mente esté en el mejor estado? Entonces, por ejemplo, cuando los hago caminar descalzos sobre fuegos, y me dicen, o sobre vidrios rotos, y me dicen, ¿me estás hablando en serio? Digo, sí, claro. Y hay dos preguntas que demuestran cómo piensa la persona. ¿Cuántas personas lo hacen del 100%? Le digo, el 99%. ¿En serio? Sí. ¿Y cuántos se cortan? Le digo, ¿por qué me haces esa pregunta? Me dice, porque vidrio descalzo uno se corta. Le digo, esa es una creencia. Claro, pero eso es al inicio del seminario, ya después es otra historia. Claro, es decir, ¿qué es lo que hago yo? Es que tú aprendas a hacer de lo imposible lo posible y rompas creencias, porque todos tenemos creencias. Una de las constantes que tú tienes que como ser humano hoy en día aprender es que el cambio es permanente y tú tienes que estar dispuesto a cambiar. No cambias, te quedas. Así funciona. Muy bien, y ahora hablando de desafíos, en nuestro siguiente segmento del mismo nombre, Desafíos, descubriremos un poco más de Joaquín Ceballos. La magia existe cuando sales de tu zona de confort. Nada mejor que dar inicio a nuestro segmento con una frase tan cierta como esta. Así es, Milka. En este segmento vamos a seguir dialogando con usted, una persona que ha ayudado a miles de personas que enfrenten y reconozcan sus desafíos para que encuentren el rumbo que deben seguir en la vida. Joaquín, bajo su perspectiva, ¿cómo encontramos ese propósito de vida? Bueno, el Ikigai, como lo llaman los japoneses, se hizo un estudio en Okinawa hace años y era interesante porque la universidad quería descubrir por qué vivían tantos años esta gente. Entonces decían, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con su medio ambiente y finalmente llegaron a la conclusión que era su Ikigai, que es su razón de ser. Los seres humanos necesitamos motivos, razones de ser. Cuando a ti te ponen un presupuesto en una empresa, no son las cifras las que te mueven, son el por qué lo quieres hacer, la razón de ser. Y los seres humanos necesitamos de una razón de ser. Por ejemplo, mi Ikigai es ser feliz. Fíjate lo primero que te digo, ser feliz. Yo quiero ser feliz en la vida. Entonces yo digo, en mi Ikigai, en mi razón de ser, Joaquín Ceballos quiere ser feliz. Quiere ayudar a personas, estar en paz con Dios, cercano a su familia, a sus amigos, disfrutar del tiempo, reír, bailar, cantar, contribuir, dar lo mejor de mí. Por eso hago lo que hago. Yo podría estar muy cómodo en mi casa. Es decir, creo que he creado empresas que perduran en el tiempo y he tenido la habilidad de salirme de la administración y quedarme en la dirección porque propiedad no es lo mismo que dirección. Y antes de continuar con la siguiente pregunta, en cuanto a ese tema que usted mencionaba, hay un libro en el que se menciona que, si bien es cierto, es importante poner metas, es más importante aún trazar un sistema de acciones que nos permitan alcanzar esa meta, convertirnos en el tipo de persona que podría cumplir la meta que nosotros queremos. Ahora sí, la salud mental en la política es un tema muy importante y el que, sin embargo, se habla muy poco. Usted, como mencionó, que ha ocupado cargos públicos, debe tener un poco de experiencia en esto. ¿Qué tan importante, qué tan ligado está una buena salud con una buena administración pública? A ver, son varios elementos. Tú has tocado uno de ellos que es la salud y aquí aprovecho para hacer un comentario. Hay gente que dice, yo hago gimnasia porque me pone bien de salud. Respuesta parcialmente cierta. Estar en forma o estar fit no es lo mismo que estar saludable. El estar fit te permite hacer cosas, deportes bien. Y estar saludable es que tu cuerpo entero esté en orden. En armonía. En armonía, exactamente. Cuando tú entras en la política, tener una buena salud es importante y tener una pareja que te ponga cable a tierra es sumamente importante porque te pierdes, o sea, entre el halago, los desafíos de las decisiones que tienes, cómo vas trascendiendo y hay veces te pierdes, además tienes una serie de aduladores a tu lado y el que siempre va a ser honesto contigo es tu pareja, tu familia y tus íntimos amigos que te van a decir, hey, despierta, esto es temporal, tú tienes que también cuidarte por ti porque tú crees que eres el ombligo del mundo y que después de ti viene el diluvio. No es así. Pero mi recomendación sí es que no dejen de participar en la política.
Porque no te puedes quejar y exigirle a los otros cuando tú no has exigido y tú no has hecho tu contribución. Bueno, y hace un rato usted hablaba de inspirar y justamente por ahí vi que trajo unas flechas. Sí. Usted hace caminar sobre fuego, sobre vidrios, hace romper tablas con las manos. ¿Qué tan difícil es inspirar a que la gente, a sus oyentes, hagan estas actividades? Las flechas nunca vinieron solas porque tenían que venir solas, vinieron por una razón de ser. Hay veces pasan cosas en nuestra vida que no las entendemos y se nos aparecen. Y la flecha es un buen ejemplo, porque las traje para que las rompan ustedes. Entonces ya nunca hagas una pregunta. Si no quieres saber la respuesta. Claro, y aprendes a sobrevivir con la respuesta. Entonces ya la grabaremos y ya lo verás. Pero es una linda experiencia. Yo te voy a inspirar porque cada dinámica tiene una razón de ser. Por ejemplo, cuando tú caminas sobre cristales rotos, vidrios o sobre fuego, yo siempre digo, visualiza que al final del fuego o de los vidrios hay algo que está pendiente en tu vida. Y la única razón por la cual no lo has hecho es porque tienes miedo. Y aunque tú digas lo que digas, se llama miedo. Le puedes poner distintos nombres, estoy estresado, no es el momento, más tarde lo hago. No, es miedo. Bueno, sin duda esa inspiración, esa pasión y la versatilidad más que nada lo han convertido en un líder digno de admirar. Así es, y de esta forma queremos aventurarnos en un nuevo segmento para conocer otra faceta de usted, lo que nadie conoce. Durante este segmento, se lo explico aquí rapidito, básicamente la agilidad mental se va a volver su aliado. Le vamos a decir unas palabras y usted tiene que responder con lo primero que se cruce. Ay, caramba. Bueno, listo, entonces empecemos. Sí. Su mayor miedo. El no dejar una huella positiva. Anthony Robbins. Mi mentor. Del documental I Am Not Your Guru. Salvar una vida. Transformarse o morir. Siempre transformarse. Sus nietos. Mi razón de ser. Acuerdos de paz. Siempre, conmigo y con Dios. Y para finalizar, inspirar. Capacidad de dejar una semilla hermosa para que la riegue cada persona para crecer. Bueno, y antes de ir a nuestro último segmento, y antes de la romper flecha. Bueno, quisiéramos saber qué consejos daría para que no nos atrape ese miedo y que podamos ir con los desafíos. A ver, del otro lado del miedo está todo lo que tú deseas en la vida. El miedo no tiene nada nuevo que contarte. Divórciate del miedo, cásate con el futuro. El miedo es un proceso que tienes que aprender a administrarlo. Y cada vez que tengas miedo, piensa cuántas veces has tenido miedo sobre cosas que nunca pasaron. El miedo cuando lo enfrentas desaparece. El miedo es hermoso porque te hace crecer. Quiero que pienses en algo que está pendiente en tu vida. Y la única razón por la que no lo has hecho es porque tienes cierto temor y lo has querido hacer poco a poco, un poquito y regresas, otro poquito y regresas a tu zona de confort. Hoy día vas a visualizar que aquí al final está eso que está pendiente en tu vida. Y la flecha representa el miedo, la inacción. Y entonces vas a romper la flecha para aprender mentalmente a romper esos temores que tienes. ¿No? Esas limitaciones, correcto. ¿Sí? ¿Dónde sientes la energía? Como que aquí. Ok, ¿quién eres? Milka. ¿Quién es Milka? Una mujer apasionada y capaz Ajá, ¿capaz de qué? de lograr todo lo que me proponga. Siéntelo. ¿Sí? Muy bien. Acércate, paso adelante. Mira, así eres tú cuando estás con miedo, eres igualita, esta risa nerviosa. Interrumpimos tu patrón, afloja. 4 más 3. 7. Muy bien. ¿Qué sentiste? Como liberación. Absolutamente. Sí. ¿Y eso que cuando dices liberación significa qué? No sé, como que lo dejé atrás, como que ya está. Entonces yo sé que tenías que dejar algo atrás. ¿Tú? Eso, o sea, al saber que del otro lado estaba lo que yo quería, lo que anhelaba, nada me detiene. Nada te detiene, decisión, a una decisión de cambiar tu vida siempre. Concluir un ciclo.
terminar un ciclo. Qué importante que es terminar ciclos, porque cuando terminas un ciclo, mentalmente cierras y comienzas otro. Y tú siempre puedes escribir una nueva historia de tu vida cada día a través de una decisión así. Muy bien, chicos, ya está. Bueno, y con esto de aquí nosotros nos despedimos y nos encontramos en una próxima edición de Expertise. Expertise.